Antes de entrar en el terreno de las evidencias, debemos establecer una línea roja. Como comunidad de analistas, nuestra lealtad es con la verdad, no con el sensacionalismo. Por estrictas razones de confidencialidad procesal y para salvaguardar la integridad de esta investigación, este canal ha tomado una decisión institucional. No daremos nombres propios de terceros. No permitiremos que el ruido mediático o las teorías de pasillo contaminen lo que estamos a punto de diseccionar. La justicia se ha centrado en una sola dirección, pero nosotros analizaremos las omisiones del entorno, esos actores que figuran en el expediente F23021321, pero que la narrativa oficial ha preferido mantener en la penumbra. Hoy, dejamos de mirar a las personas para empezar a mirar sus huellas, sus tiempos y sus silencios. En criminología, la violencia siempre deja un rastro, un patrón. Pero el verdadero misterio, el que nos ocupa hoy, comienza cuando ese patrón lógicamente debería estar ahí y simplemente no está. Hoy no vamos a analizar los titulares. Vamos a analizar algo que la propia física no logra explicar con facilidad. Lo primero que nos arroja la escena del crimen es un dato brutal y directo. 46 heridas de arma blanca. Hablamos de un acto de violencia extrema. A esta violencia se le suma un segundo elemento, uno que desafía la verdad toda comprensión. El presunto autor es un niño de apenas 13 años. Y es aquí, justo en este punto, donde la lógica se fractura. En medio de una escena que debería estar saturada de evidencia, aparece la pieza que no encaja en absoluto, un pijama, sin una sola mancha de sangre. Esta es la pregunta que lo cambia todo. Olvidémonos por un momento de la culpabilidad o la inocencia. Esto es un asunto de física. ¿Cómo es posible esta escena? Para empezar a responder esa pregunta, tenemos que ignorar las narrativas y enfocarnos únicamente en los hechos físicos, en lo que las leyes de la ciencia nos dicen que debería haber ocurrido en esa habitación. Para entender esta anomalía, primero hay que entender algo que es fundamental. La sangre no se comporta según la lógica de un crimen. Obedece sin ninguna excepción a las reglas estrictas de la física. Y punto. Muy bien. Vamos a desglosar esos principios científicos que transforman esta tragedia en un profundo y verdadero enigma forense. A ver, con cada impacto de un arma, no solo se producen las salpicaduras que todos nos imaginamos, ocurre un fenómeno llamado misting o micropulverización. Pensemos en esto, no es una lluvia visible de sangre, es una niebla. Una niebla de partículas tan finas que flotan en el aire, casi como si fueran polvo. A simple vista es imposible de ver, pero para la luz forense es inconfundible. Y aquí entra en juego el material del pijama. Era de algodón. Un material que los científicos llaman hidrofílico. En palabras simples, ama el agua, y por lo tanto, la sangre. Actúa como un papel secante, diseñado para absorber cualquier líquido casi de inmediato. Así que la ausencia de sangre no es solo improbable, es que desafía las propiedades básicas de la misma tela. Volvamos a este número. 46. Cada uno de esos movimientos de ataque no fue solo un acto de violencia, fue una nueva oportunidad para generar esa niebla de sangre, lo que aumenta exponencialmente la probabilidad de que ese microaerosol se impregne en la ropa del atacante. A ver, entendamos bien lo que esto significa. No es una imposibilidad absoluta, es una anomalía estadística muy profunda. Para que no quedara ni un solo rastro detectable, se necesitaría una combinación de factores casi perfecta. Una barrera física, una distancia precisa, un control del movimiento. Vamos, condiciones que son extremadamente difíciles de replicar incluso en un laboratorio. Y esta pregunta nos obliga a cambiar de escenario. Si las leyes de la física son constantes, quizá lo que falta no está en la ciencia, sino en otro lado. Vamos a movernos de la escena del crimen a la sala del tribunal. Dejamos el laboratorio para entrar en el sistema judicial. Un mundo que, como veremos, tiene sus propias reglas y que no siempre se alinean con la certeza científica. Para un menor dentro del sistema de justicia, el camino se divide en dos. Por un lado, la incertidumbre total que representa un juicio, y por el otro, la certeza, aunque sea limitada, de un acuerdo de culpabilidad. La presión psicológica de esta elección es inmensa. Y aquí,
La neurología nos da una clave fundamental. A los 13 años, la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que nos ayuda a evaluar las consecuencias a futuro, todavía no está del todo desarrollada. La lógica de un adulto puede que busque la mejor opción a largo plazo. La de un adolescente, en cambio, a menudo busca, por instinto, escapar del peor miedo que siente en el momento. Y esta es una verdad fundamental del sistema. Su objetivo principal no es siempre descubrir la verdad absoluta. Muchas veces lo que busca es gestionar y minimizar el riesgo del proceso. Se busca, en definitiva, cerrar un caso de la forma más predecible posible. En este contexto, cuando la alternativa a un acuerdo es la posibilidad real de pasar el resto de tu vida en prisión, la verdad puede volverse un lujo. La prioridad se convierte en sobrevivir al sistema. Y un acuerdo de culpabilidad, pues, puede cerrar legalmente un caso sin tener que resolver todas sus preguntas científicas. Y todo esto nos lleva a la parte final de nuestro análisis. ¿Qué es lo que pudo haberse pasado por alto no tanto en la escena del crimen, sino en el proceso mismo de entenderla? Una investigación criminal es como una linterna en una habitación a oscuras. Es tan importante fijarse en lo que ilumina como ser consciente de todo lo que permanece en la sombra, de todas esas preguntas que nunca llegaron a hacerse. Y esto es muy importante. No se trata de señalar a personas, sino de señalar ausencias en el proceso. Son preguntas que flotan en el aire. ¿Se exploraron todas las vías de investigación que eran posibles? ¿Se analizaron todos los factores del entorno? ¿Se descartaron metóricamente todas las demás hipótesis antes de que el foco se cerrara en una sola dirección? Aquí convergen los tres conflictos centrales de este caso. Por un lado tenemos la física, que nos plantea preguntas muy complejas. Por otro lado, un sistema legal, que lo que busca son respuestas simples y definitivas. Y finalmente una investigación, que por su propia naturaleza debe trazar límites. Y esta es, quizá, la conclusión más inquietante de todas. La resolución legal de un caso y la certeza científica no son lo mismo. Un caso puede estar legalmente cerrado, con un veredicto y una sentencia, y al mismo tiempo, desde el punto de vista de la física, seguir completamente abierto. Y así, volvemos al principio, a la pregunta que lo inició todo. Si la pieza de evidencia más básica, un pijama limpio, contradice la narrativa oficial, la pregunta que nos queda es inevitable. ¿Cuánto de esa historia se sostiene sobre una base sólida y cuánto es simplemente una ficción conveniente? La duda forense prevalece.